En el capítulo 4 se detalla también cómo la gente vivía en comunidad, en amor, y compartían lo que tenían, estaban formando un solo corazón en la unidad de Cristo. Qué hermoso. Esa iglesia estaba formada por la gente, por las personas, y todos daban testimonio y hablaban de Jesús y de la gracia sobre ellos. No, todo aquel que necesitaba, los demás le compartían. Todo lo que poseía se vendía, se compartía y lo ponían a los pies unos de otros, se repartía según la necesidad de cada quien. Uh, Tenían entonces diferentes casas, terrenos, propiedades, y todas eran vendidas, donadas para beneficio de la comunidad. Un cambio hermosísimo, una transformación pocas veces vista en cualquier comunidad. Vivir en amor, vivir en comprensión, repartiendo lo que uno tiene con los demás, preocupándose unos por otros. Esas cosas hermosas se pueden lograr hacer hoy en día. En el capítulo 5 nos narra algo que deja a muchos desconcertados, porque había un hombre y su mujer que dijeron eh, que venderían su casa, su propiedad. Se llamaban Ananías y Zafira, y decidieron mentir, decidieron mentir, y siendo su casa, siendo su propiedad, decidieron quedarse con una parte que no tendría nada de malo, que se quedaran y dieran lo que quisieran. Sin embargo, mintieron y dijeron que estaban dándolo todo. Entonces Pedro interroga a Ananías y le pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio, cambiases lo del precio de tu casa? Si era tuya, estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Porque no estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. Y después de esto, Ananías, al oír estas palabras, cae y muere. Entonces empezó a haber mucho temor entre todos. Después de 3 horas llega su mujer, que aún no sabía lo que había sucedido, y Pedro también le interroga y le pregunta en cuánto vendió, y como se había puesto de acuerdo con su esposo, también mintió. Y Pedro le dice: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies y también murió. La sacan y la sepultan junto con su marido. Esto causa gran temor sobre todas las personas, sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Así sucedieron muchas señales, muchas maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían prodigios, sanidades. El poder del Espíritu Santo se manifestaba continuamente y se mantenían en una unidad. ¿Sí? El número de personas crecía más y más poco a poco ante tantas maravillas. Venían enfermos, venían muchos. Era tan exagerado lo que estaba sucediendo que era increíble, que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en sus camas, en sus lechos, para que al pasar Pedro y su sombra pasase sobre alguno de ellos, recibían la sanidad. Aún en las ciudades vecinas se empezó
a correr y venían a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a todos los que estaban atormentados por demonios y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vean qué cosas tan extraordinarias se estaban manifestando. El poder del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo, utilizando a Pedro, a los apóstoles, y por supuesto no dejaban de ser perseguidos. Pedro y Juan son perseguidos, ¿sí? Eh, Incluso los detienen y se llenan de celos los sacerdotes, los ponen en la cárcel, pero el Señor los libera, manda un ángel para abrir en la noche las puertas de las cárceles, los saca y al otro día van al templo y anuncian y siguen predicando las palabras de vida, las palabras del Evangelio. Al otro día, cuando se enteran lo que sucede, viene el gran sacerdote y convocan a concilio a todos los ancianos y a los hijos de Israel y enviaron que trajeran a los que estaban en la cárcel. No sabían que ya estaban liberados. Cuando llegan, les comentan que ya no están en la cárcel y que aunque la cárcel estaba cerrada con todas las puertas y los guardias, ya no encontramos a nadie. Después llega una persona a venirles, a darles la noticia que los que estaban en la cárcel allá están ahorita otra vez en el templo y que siguen enseñando para el pueblo. Entonces va el jefe de la guardia con los alguaciles y los trae sin violencia porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo que los seguía. Cuando los traen, los presentan al concilio y otra vez el sumo sacerdote les pregunta: ¿no les mandamos que no enseñaras la doctrina ni ese hombre? Y ahora estás llenando a Jerusalén de tu doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, enfurecidos por esto, estaban siendo acusados directamente, ¿verdad? Enfurecidos, entonces querían matarlos. Sin embargo, en ese momento se levanta un fariseo muy reconocido llamado Gamaliel. Era un doctor de la ley y venerado por todo el pueblo. Y mandó que sacaran fuera a esos varones. Y él dice: israelitas, mirad lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. Se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto y todos fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó otro llamado Judas el Galileo en los días del censo y llevó tras de sí a mucho pueblo, pero él también pereció y todos los que le obedecían también fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá como las otras. Pero si esta obra es de Dios, no la podrás detener, no sea que nos encontremos luchando realmente contra Dios.
y convinieron con él, y entonces llamaron a los apóstoles y les azotaron y les amenazaron que ya no hablasen en el nombre de Jesús, y los dejaron en libertad. Ellos salieron del concilio gozosos de haber padecido esos azotes y todo por causa de Jesucristo. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo a pesar de todas las amenazas. Eso es lo hermoso de esa vida cristiana, de esa iglesia primitiva que vivía lleno del Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que tener en nuestras iglesias, vivir la llenura del Espíritu Santo para ser transformados todos.